ya es para el tercer parcial, que son las dermatofitosis, ¿verdad? La dermatofitosis, ¿verdad? Son, también se les llama comúnmente tiñas, y son un conjunto de micosis superficiales, ¿verdad? Que afectan los pies, perdón, la piel, uñas y pelo, ¿verdad? Especialmente el cuero cabelludo. Estas son ocasionadas por hongos llamados queratofílicos. ¿Alguien sabe qué significa queratofílicos? De la piel. ¿Perdón? No. ¿Queratinofílicos o queratofílicos? Díganme, ¿qué significa? Exacto, ellos se degradan la queratina y viven en sustratos llenos de queratina, ¿verdad? Se alimentan ahí porque tienen ciertas enzimas que ayudan a degradar la queratina. Estos hongos se llaman dermatofitos y son 3 géneros que comprenden los dermatofitos: Trichofitum, Microsporum y Epidermofitum, ¿verdad? Todos son, se les llama dermatofitos. Las tiñas, ¿verdad? Son padecimientos cosmopolitas, o sea que podemos encontrarlas en todas partes, y algunos de ellos son restringidos a ciertas zonas. Estos hongos se clasifican, ¿verdad?, de acuerdo al hábitat o donde se han adaptado. La mayoría de ellos han sido aislados del suelo, pero se han adaptado muchos a vivir en el pelambre de los animales y otros a vivir en la piel, ¿verdad?, del ser humano. Entonces, así tenemos dermatofitos geofílicos, zoofílicos y antropofílicos, o geófilos, zoófilos y antropófilos, ¿verdad? Los geófilos son los que viven en la tierra, ¿verdad? Que producen muy pocas veces tiñas, y a veces les producen tiñas a los animales y al hombre, pero no son la mayoría de veces, ¿verdad? Una de las especies más frecuentes de estos dermatofitos geófilos es el Microsporum gypsum, ¿verdad? Que puede producir tiña de la cabeza, tiña de la piel y de las uñas, ¿verdad? Entonces, la fuente de infección de los geofílicos es generalmente el suelo, ¿verdad? La tierra. Tenemos también los zoofílicos, ¿verdad? Que estos son los que producen por lo regular o afectan por lo regular a los animales, pero también pueden afectar a los humanos. Esto generalmente cuando el humano está en contacto con ellos. En el ser humano producen unas reacciones inflamatorias y agudas, ¿verdad? Debido a que, como no es el hábitat normal de ellos, entonces la reacción del organismo donde se ingresan, entonces, o sea, donde se afectan, ¿verdad? Es bastante fuerte debido a que no los reconocen antigénicamente, ¿verdad? Son totalmente extraños. Igual con los geofílicos. Las fuentes para infección de los zoofílicos son diversos animales. De hecho, en su mayoría son gatos y perros, pero estos zoofílicos se clasifican en domésticos, en animales domésticos y animales no domésticos, o sea que afectan también a algunos animales que no están directamente en los hogares, pero que sí están relacionados con el ser humano, como por ejemplo borregos, vacas y otro tipo de animales de granja, ¿verdad? Y generalmente afectan más a los niños, que son los que más comúnmente juegan con los animalitos, ¿verdad? Pero también a personas que trabajan con algunos animales de granja, ¿verdad? Que han sido afectados o que tengan el hongo en su pelambre. Los antropofílicos son los que producen las tiñas más crónicas y más comunes, son los hongos más comunes. Son transmitidos, algunos animales como los gatos y los perros
son portadores, ¿verdad? A veces pueden padecerlo, pero generalmente son portadores. Y también pueden ser transmitidos por fomites. ¿Qué significa fomites? ¿Alguien me dice? Saliva. Inanimados. Exacto, objetos inanimados como peines, cepillos, toallas y un montón de otros objetos, ¿verdad? Donde se puedan quedar las esporas del hongo y al usarlo otra persona, pues se puedan contagiar, ¿verdad? El dermatofito zoofílico, de los antropofílicos, hay varios, ¿verdad? Importantes y el más común es el Trichofitum pentagrofítes, perdón, y del zoofílico es el Microsporum canis, que causa el 80% de las tiñas, ¿verdad? En niños sobre todo. Ya vamos a verlo un poquito más adelante. Ok. Como les decía, ¿verdad? La mayoría de los dermatofitos vivían en el suelo, ¿verdad? Y algunos se han ido adaptando a vivir sobre el pelaje o el plumaje de diversos animales, y otros se han adaptado a vivir sobre la piel, en la piel o el pelo humano. Según su hábitat, hay varias especies. El hábitat, hablamos del hábitat en cuanto a dónde se originan, ¿verdad? Dónde viven. Entonces, tenemos que los geofílicos son Trichofitum ayeloi, Trichofitum terrestre, que estos casi nunca afectan al hombre. Microsporum cuckei, Microsporum gypsum y Microsporum fulvum. El gypsum sí afecta en gran cantidad, el fulvum no mucho. Y dentro de los zoofílicos tenemos Trichofitum mentagrophytes, Echinum verrucosum gallinea. Dentro de algunos de estos zoofílicos, son de los que más se adaptan a infectar al ser humano más que los geofílicos. También tenemos dentro de los zoofílicos al Microsporum canis y al Microsporum nanum. Y los propiamente antropofílicos que sí están adaptados al ser humano son Trichofitum rubrum y Schoenleini. O sea que estos no afectan a animales, solo al hombre. Y Microsporum alduini y el Epidermophytum flucoso. Del Epidermophytum solo se conoce una sola especie. De los demás hay diferentes especies. Hay algunas características diferenciales de los dermatofitos, tanto en su forma asexuada como en su forma sexuada. ¿Qué es lo que nos va a diferenciar estos dermatofitos entre sí? ¿Alguien me dice? ¿Qué cosas nos hacen o nos ayudan para diferenciar unos de otros? Sus órganos de reproducción. Exacto, sus organelos de reproducción, ¿verdad? Todo lo que las estructuras de reproducción de los hongos son los que nos van a ayudar a diferenciar. Así tenemos o también se le llaman elementos de fructificación. Tenemos que el Trichofitum generalmente este género tiene abundantes microconidios y escasos macroconidios. Estos macroconidios son como tubos, ¿verdad? Y les dicen también que tienen forma de puros y tienen paredes lisas. En el caso del Microsporum es al contrario, tiene abundantes macroconidios y escasos microconidios. Los macroconidios de Microsporum tienen paredes rugosas, ¿verdad? Tienen como espinitas alrededor, ya los vamos a conocer. Y en el caso de Epidermophytum no tiene microconidias, solo macroconidias claviformes de paredes lisas. Entonces eso nos va a ayudarlos a diferenciar entre sí. La fase telemorfa o sexuada de Trichofitum y de Microsporum se llama artroderma, ¿verdad? Y los elementos de fructificación en la fase sexuada son cleistotecios y porascosporas. Tienen hifas peridiales, en el caso de Trichofitum son cortas, delgadas y en forma de hueso, y en el caso del Microsporum son largas, simétricas y rugosas. Epidermophytum no presenta
fase sexual, o al menos se desconoce, así que no presenta todo lo demás, ¿no? Hablando sobre ¿cómo se llama? El hábitat del hongo, es bastante importante saber de dónde es, porque esto proporciona una gran información, ¿verdad? La fuente de infección, y eso pues puede ayudarnos a clasificarlas. Ok. Entonces, los dermatomicosis o dermatofisias también se le llaman, comienzan colonizando la capa queratinizada de la piel, ¿verdad? Ya sea en el cabello o en la piel o en la uña. Primero parasitan, ¿verdad? El tejido queratinizado, y luego, en el caso de los vellos o del cabello, se introducen en el folículo piloso, pero primero está en la parte del cuero cabelludo, por ejemplo, en la cabeza. ¿Cómo producen la enfermedad? ¿Cómo producen la patología, verdad? Primero, ya habíamos dicho, invaden la capa córnea. Esto es debido a la capacidad que tienen de utilizar la queratina como fuente de nitrógeno. Eso se debe a que estos dermatofitos producen enzimas extracelulares como queratinasas, elastasas y lipasas. Y cada género y cada especie produce sus propias enzimas. Estos excepcionalmente pueden ingresar a los tejidos. Solamente se sabe, ¿verdad?, que produce o afectan solo las áreas superficiales de piel, pelo y uña. El tejido subcutáneo no lo penetra, pero sí se ha sabido de algunos, sobre todo de los zoofílicos, que pueden introducirse en el tejido un poquito subcutáneo, no solo superficial. Vamos a ver, ellos se van extendiendo, ¿verdad? La lesión comienza como concéntrica y se van extendiendo, y en el centro de la lesión se puede ir curando solo, y se va extendiendo alrededor de la lesión, ¿verdad? Entonces tienen mayor actividad en la zona periférica y tendencia a la curación central. Ok. Algunos de estos dermatofitos pueden causar lesiones que están a distancia de la lesión original, que generalmente son lesiones que no es donde está el hongo, es como una reacción del organismo al dermatofito. Entonces están a distancia del foco, o sea, de donde se inició la afección. Son clínicamente también diferentes a las del foco, porque son lesiones simétricas, no se van extendiendo, y casi siempre se producen por un mecanismo inmunológico, ¿verdad? Entonces, se le llaman IDES a estas lesiones, que son lesiones a distancia, ¿verdad? Son las IDES, y a veces se presentan como una especie de ampollitas que, al picarlas, ¿verdad?, estas ampollas no tienen el hongo, porque esta es una reacción a que el dermatofito está en el cuerpo. Van a desaparecer, ¿verdad?, cuando se trata la micosis y es curada. Entonces, ya habíamos hablado que los dermatofitos zoofílicos y zoofílicos y geofílicos son los que producen las lesiones más inflamatorias, ¿verdad? Debido a que no están adaptados a los tejidos, entonces son reconocidas y son atacadas con más agresivamente por el sistema inmunológico, ¿verdad? Y por eso este tipo de hongos causan dermatofisias más bien inflamatorias, y al contrario, ¿verdad? Los antropofílicos, causan dermatofisias o dermatomicosis poco inflamatorias y muy crónicas, porque son como más adaptados a los tejidos del ser humano, ¿verdad? Ok. Las dermatomicosis o dermatofisias también se les conoce. Tenemos que se dividen de acuerdo al lugar donde causan enfermedad, ¿verdad? Así que tenemos varios tipos de tiñas. Por ejemplo, tenemos las tiñas del cuero cabelludo, tiñas de la piel lampiña y pliegues,
y las onicomicosis. ¿Sabemos todas qué son onicomicosis? Micosis en la uña. En la uña, perfecto, ok. Entonces, según la localización, se llaman tinea capitis, tinea corporis, tinea cruris, la capitis en la cabeza, obviamente, el corporis en algunas zonas del cuerpo, en la piel, tinea cruris generalmente es en las ingles, tinea pedis en los pies, tinea faciei en la cara, tinea barbae en la barba, tinea manum en la mano, tinea unguium también se le llama a la onicomicosis, tinea imbricata, que también, y formas supurativas también pueden producir, que la tinea imbricata invade un poco más el tejido subcutáneo más que la tinea corporis, por así decir, en la piel. También tenemos formas supurativas granulomatosas y micetoma, ¿verdad? Esto es con algunos de los hongos antropofílicos que ingresan un poquito bajo el tejido subcutáneo. Vamos a ver un poquito de cada una de ellas. Vamos a ver las lesiones de piel, lampiña y pliegues. O sea, donde no hay cabello, ¿verdad? Generalmente es muy común la tinea pedis y esta también se le llama tinea interdigitalis. O sea, hay pedis e interdigitalis porque se introduce en los pliegues de los dedos, ¿verdad? Es más común en los pies, pero también se puede dar en las manos. Estas producen lesiones descamativas hiperqueratóxicas, o sea, bien gruesas, ¿verdad? Y en los pliegues de los dedos pueden producir fisuras debido a si está muy avanzado, ¿verdad? Entonces, y si no se utiliza calzado que le dé ventilación a la piel, entonces se mantiene más húmedo, entonces eso produce, la lesión se agrava. Entonces, también produce lo que se llama lesión en mocasín, que significa, es esta lesión así alrededor de la planta del pie, ¿verdad? Entonces, igual a la huella, eso puede producir algunos de estos. También es la misma tinea pedis, ¿verdad? Es muy común, producida por dermatocitos antropofílicos más que otros. Es poco inflamatoria, se vuelve crónica y casi siempre vuelve y vuelve, es recidivante. Cuando no se ha tratado correctamente y se deja avanzar, puede contaminarse con bacterias, especialmente con Streptococcus pyogenes, pero también por Staphylococcus aureus, y puede producir lesiones supurativas, aunque la lesión primaria es producida por el hongo, ¿verdad? Pero la piel queda expuesta ya y con fisuras a que ingresen bacterias por ahí. Ok. Uno de los agentes causales más frecuentes es el Trichophytum rubrum, que es un hongo antropofílico, y como les decía, son crónicas y recidivantes. Vamos a ver, estas lesiones en los pies pueden ser causados también por otro tipo de hongos, y clínicamente no, o sea, por otros dermatofitos también, ¿verdad? No solo por el rubrum. Y clínicamente son indistinguibles, así que hay que hacer un examen micológico para diagnosticarlos, ¿verdad? Tenemos que hacer raspados, ya lo vamos a ver más adelante, los raspados, y hoy vamos a verlo en el laboratorio. Ok, también tenemos la tinea corporis, que es la tinea de la piel, que produce lesiones únicas, así que no necesariamente es una lesión grande, pero a veces solo es una, pero a veces son varias que se van uniendo. Tienen un borde vesiculoso, si ustedes pueden ver, es una especie de ampollitas, y este borde que está como levantadito y tiene como ampollas, eso es un borde vesiculoso. Es más frecuente en niños, ¿verdad? Porque son los que más juegan con tierra, y con animalitos, ¿verdad? En niños es generalmente producido por hongos zoofílicos o geofílicos. Y las múltiples lesiones se explican porque si les caen pelos
les caen pelitos y de los animalitos o caspa de ellos contaminados en varios sitios del organismo. Qué extraño. También tenemos aquí una lesión en la cara. También en pacientes inmunocomprometidos o en pacientes tratados con corticosteroides o también con antibióticos, ¿cómo se llama? Con tratamientos prolongados con antibióticos también pueden producirse lo que se llama la actina incógnita, que es que avanza, ¿verdad?, sobre toda la piel, sobre todo en la cara. Entonces las lesiones son bien agresivas, pero tienen que ver esos factores que la exacerban o la hacen más grave. La tinea cruris es la que se presenta, ¿verdad?, en los pliegues, pueden ser pliegues submamarios o pliegues de las piernas. Es mucho más común en pacientes que tienen, ¿cómo se llama?, pesos que sean con mucho sobrepeso, ¿verdad? Pacientes obesos, porque mantienen esas zonas con bastante humedad. Entonces es más común, ¿verdad? Hay ciertos factores de algunos pacientes que pueden hacerlos favorables a padecer de estas tiñas, especialmente a veces también hay una predisposición genética en ellos. Hay una lesión que se llama eczema marginado de hebra, que es producido por el Epidermophytum flocosum. Este es bastante evidente, ¿verdad?, cuando la lesión es bastante enrojecida y las placas que se forman son bien grandes. Ahora tenemos la tinea capitis, que obviamente, ¿verdad?, es en la cabeza, es la más frecuente en niños, ¿verdad? Porque como les decía, esta es causada más que nada por microsporum zoofílicos y es la que más o menos como el 80-85% de las tiñas son producidas por el microsporum, sobre todo por microsporum canis. Ok. A veces también pueden causar algunos hongos antropofílicos, pero generalmente son los zoofílicos los que más causan. Entonces es transmitida por animalitos, ¿verdad?, como gatos y perros. La lesión microspórica es bien típica, es una lesión redonda y hay alopecia, o sea, hay zonas donde se le ha caído el cabello y está descamando, ¿verdad? Hay varias como placas ahí, que es como una descamación de la piel del cuero cabelludo. Aquí hay el hongo se introduce en el cabello. Esta es una fibra de cabello tanto adentro como afuera. Esto es un corte histopatológico, ¿verdad? Es bien diferente de verlo en KOH. Entonces, la lesión microspórica es interna y externa. Estos hongos también producen estas lesiones que se llaman querión de Celso. Este querión de Celso es una reacción en la cual el hongo se introduce en el tejido subcutáneo y puede producir esa lesión dolorosa y que parece que tuviera secreción, ¿verdad? Pero es una reacción inmunológica del paciente debido a que el hongo se ha introducido en el tejido subcutáneo, ¿verdad? Y es causado por más que nada por hongos del género Microsporum antropofílicos, ¿verdad? Está el querión de Celso, invade el cabello, le forma una vaina, ¿verdad? Y también por dentro, el microsporum. Entonces, produce lesiones, se dice endotrix, porque se meten al cabello, y ectotrix, fuera del cabello. Entonces, el microsporum tiene los dos tipos de lesiones, endotrix y ectotrix.
También este mismo tipo de hongos, ¿verdad? Sobre todo el Microsporum canes, puede producir micetoma de cuero cabelludo, ¿verdad? Que es cuando tal vez el paciente se rasca muy fuertemente porque hay bastante prurito y entonces introduce el hongo un poco más dentro, ¿verdad? Y entonces puede producir esto una especie de micetoma y hay lesiones con trayectos fistulosos y granos, ¿verdad? Que son granos del dermatofito. Esta es una imagen de la morfología celular del Microsporum canis. Estas son macroconidas. Ya las vamos a ver más allá, ahorita solo para que más o menos vayan bien conociendo. Ahora, las tiñas tricofíticas, o sea, causadas por tricofitum, no, como ven, no son iguales a las microspóricas. Las microspóricas eran una lesión bien redonda y delimitada. Estas son como placas más extendidas, ¿verdad? Y hay también producción de eczema o descamación del cuero cabelludo. No hay mucha alopecia, se caen algunos cabellos, pero no como en el caso del Microsporum, que sí no afecta bastante el crecimiento. Tenemos una tiña que se llama tiña fábica, causada por un hongo que se llama Trichophytum schönlein. Este Trichophytum sí ataca casi y produce una zona generalizada de alopecia, ¿verdad? Y unas placas bastante gruesas en el cuero cabelludo, ¿verdad? Estos ya son lesiones que son bien avanzadas, ¿verdad? Generalmente tal vez no están tratadas a tiempo. Tenemos también la tiña de la barba, que puede ser producida también por dermatofitos zoofílicos, generalmente son inflamatorias y pueden ser de tipo ocupacional, ¿verdad? O por ejemplo, transmitidas más bien que en lugares donde se hacen de barbería, ¿verdad? Donde se rasuran o tal vez no desinfectan bien las navajas. Anteriormente se daba mucho más porque no eran navajas desechables, sino que no eran con Gillette, sino que con navajas que se reutilizaban y esto se podía contaminarse, ¿verdad? Tenemos también la onicomicosis, ¿verdad? Que, bueno, aquí habla lindo problema de las uñas. Sí, muchas veces utilizamos de estas uñas acrílicas, ¿verdad? Esto es un medio que favorece el crecimiento de los hongos porque es un medio, es un material que no deja respirar la uña y se puede acumular la humedad en ella, entonces favorece el crecimiento de hongos. Entonces, ¿qué se produce en la onicomicosis? Lesiones en las uñas, ¿verdad? Hay diversas especies de hongos que la pueden producir. Es más frecuente en las uñas de los pies, pero también pueden ser en las manos. Los agentes causales más frecuentes de este tipo de afecciones de onicomicosis son del género Trichophytum. Excepcionalmente los géneros del género Microsporum y Epidermophytum, ¿verdad? Pero pueden provocar, pero es excepcionalmente. También hay onicomicosis, como ya vimos, que pueden ser causadas por hongos que no son dermatofitos, especialmente algunos hongos miceliales como el unos hongos negros o nematiáceos, como el Neocitalidium dimidiatum y el Citalidium hyalinum. Estos, si se encuentran estructuras del hongo, ya es diagnóstico, ¿verdad? No necesita una confirmación, generalmente produce unas lesiones oscuras en las uñas. Esto se les presenta para que tengamos en cuenta que también hay onicomicosis por otros hongos. También hemos visto onicomicosis producidas por cándida, ¿verdad? Pero en cándida se requiere confirmación por el cultivo, porque no solo la presencia del hongo en la uña puede ser ocasional o casual, ¿verdad? No necesariamente el causa de la onicomicosis. La mayor parte de las lesiones en las uñas comienzan por el borde libre, o sea, de la parte externa, ¿verdad? Y producen onicolisis. Bueno, hay otras lesiones también, ¿verdad? Que
que producen onicólisis y hiperkeratosis y producen lesiones blancos superficiales, ¿verdad? Este es otro tipo de hongos, no necesariamente dermatofitos, pero algunos dermatofitos también los pueden causar. Ok. También debemos de diferenciar las onicomicosis, ¿verdad?, causada por hongos, ya sean dermatofitos o no dermatofitos, de otras lesiones que no necesariamente son causadas por hongos. Por ejemplo, algunas lesiones que vuelven oscuras las uñas por un traumatismo, o ya sea o por manipulación de la cutícula, ¿verdad? Y de la lámina unguial, que se pueda inclusive contaminar con bacterias, como por ejemplo la paroniquia. La paroniquia es inflamación del lecho unguial y de la cutícula ahí, debido a que se lesiona, ¿verdad? Y a veces con algún objeto punto cortante o punzocortante, y le introduce bacterias y produce pus. Eso se llama paroniquia o perionixis bacteriana. También hay verrugas, ¿verdad?, que son producidas por virus, que son verrugas subunguiales. La sarna, ¿verdad?, es un ácaro. También sarna noruega, ¿verdad?, puede producir afecciones de las uñas y del lecho unguial que parecen onicomicosis. Entonces hay que diferenciar, ¿verdad? Entonces todas esas son, y las onixis por dermatofitos, que son las que están, ¿verdad? Ok. Estas son onicomicosis por dermatofitos, ¿verdad? Ya formas clínicas. Esta es una lesión distal. Esta es una lesión lateral en las distal y lateral, porque están al lado de las uñas. Y subunguial, está en el lecho de la uña, pero no es proximal todavía porque no llega a la cutícula. Vamos a ver que hay varios tipos de lesiones. Se llaman onicomicosis dermatofíticas, ¿verdad? Entonces, o la tiña unguio, ¿verdad? Tenemos onicomicosis subunguial distal. ¿Qué significa subunguial? Que está en el lecho de la uña y que está en el extremo libre de la uña. Onicomicosis subunguial lateral, que está al lado, que puede ser a esta o a esta, en cualquiera de los lados, y es subunguial porque está en el lecho de la uña, subunguial lateral. Tenemos onicomicosis subunguial proximal, o sea que está cerca del dedo ya, más en la cutícula, y en el lecho unguial. Y tenemos onicomicosis distrófica total, que es cuando se afecta totalmente la uña. Y tenemos la superficial, la blanca superficial, que es producida por cierto tipo de hongos, que casi nunca son dermatofitos, pero algunas veces también los dermatofitos pueden producir onicomicosis blanca superficial, o sea, sobre la uña. Es el menos de los casos. La mayor parte de los casos son de este tipo de lesiones, y la distrofia total es cuando ya ha avanzado mucho y no se ha detenido el proceso del hongo. Ok. Entonces aquí tenemos algunos agentes causales que en su mayoría causan este tipo de lesiones. Sin embargo, hay otros también, ¿verdad? Pero la mayoría de las lesiones de onicomicosis subunguial distal lateral son producidas por Trichophytum rubrum. Y como la uña, ¿cómo se ve? Se ve con una hiperkeratosis, hay decoloración y puede estar de color amarillo o pardo, ¿verdad? La uña. Tenemos también el Trichophytum interdigitali, puede producir una onicomicosis blanca superficial, ¿verdad? Es que el interdigitali, que es Mentagrophytes variedad interdigitali, generalmente lo que produce es tiña pedis, ¿verdad? Entonces, en la uña lo que va a producir más que nada es onicomicosis blanca superficial. Entonces se forman manchas blancas sobre la uña, ¿verdad? El Trichophytum rubrum también puede producir o provocar onicomicosis subunguial proximal, o sea, cerca del pliegue de la uña, cerca de la cutícula, ¿verdad? Y produce una hiperkeratosis, hay leuconiquia y onicolisis en la uña, ¿verdad?
O sea, la uña está como rayada, está gruesa y ¿cómo se llama? Blanquecina o amarillenta. También otras especies de tricofitum y levaduras pueden provocar onicomicosis distrófica total, o sea que afectan toda la uña y la uña está afectada en su totalidad. El Trichofitum tonsuran y el Trichofitum violaceus pueden provocar onicomicosis endonix. En este caso hay onicolisis, o sea, está rajada la uña, hay hiperkeratosis, está gruesa y hay manchas blancas y hay como dentaciones transversales, o sea, como que estuviera como cortes en la uña, ¿verdad? Entonces, son en su mayoría producidas por Trichofitum tonsuran y Trichofitum violaceus, igual que todas estas. No quiere decir que solo ellos, ¿verdad? Pero en su mayoría. Aquí tenemos en lesiones profundas, endonix y blancos superficiales. Estas son las hiperkeratosis subunguales, cuando está bien gruesa y se descascara la uña. Y aquí ya está, esta es una distrofia total, ¿verdad? Porque está toda la uña tomada. En este caso solo una parte. Esta todavía está un poco afectada. Estas son ¿cómo hablamos? Las indentaciones transversales, ¿verdad? Que ahí está metido el hongo, ¿eh? Ok. Bueno. Algunas lesiones o algunas enfermedades también pueden producir lo que se llama onicomádesis. Eso es el desprendimiento, ¿verdad? De la placa ungueal. Hay una pérdida de la continuidad, ¿verdad? De la uña y pareciera que fuera un hongo, pero esto es causado por una enfermedad que se llama pénfigo vulgar o por la leucemia, ¿verdad? Entonces hay que hacer un diagnóstico diferencial con este tipo de lesiones. Esta sí es una lesión micótica, ¿verdad? Casi siempre las lesiones micóticas se caracterizan por esa, bueno, está la hiperkeratosis, o sea, el grueso, y además de eso hay descamación y se mira como una especie de polvito encima, ¿verdad? El hongo creciendo. Esta está una distrofia total de casi todas, de todas las uñas, o casi todas. Proximal, cerca del lecho ungueal, ¿verdad? Cerca o próxima a la cutícula, por eso se llama proximal. Entonces, el hongo ingresa generalmente por la cutícula, ¿verdad? Y va penetrando la capa que se va formando de la uña y va migrando hacia arriba, migra distalmente. Puede haber hiperkeratosis, onicólisis proximal y leuconiquia, destrucción proximal, ¿verdad? Se va destruyendo la uña, obviamente, y el crecimiento del hongo abarca todas las capas de la uña. No es tan frecuente, es más frecuente en pacientes inmunosupresos como pacientes con SIDA. Esto, de hecho, el 90% de los pacientes con SIDA pueden tener esta paroniquia subungueal, onicomicosis paroniquia subungueal, ¿verdad? Y esta puede presentar inclusive trastornos vasculares periféricos. Casi siempre el agente causal aislado en estos pacientes es Trichofitum rubrum. Ok. La onicomádesis también puede ser causada por enfermedades de tipo febril, por sepsis, neumonía, escarlatina, psoriasis, traumatismo. Entonces, de esto tenemos que hacer diagnóstico diferencial, ¿no? Ok. Entonces vamos a hablar del diagnóstico micológico. Ahorita solo vamos a estar unos 5 minutos más porque quiero prepararme para el laboratorio, ¿verdad? Entonces, hay
primero, lo primero que se debe de hacer es el diagnóstico clínico, ¿verdad? El diagnóstico clínico hecho por el médico, ¿verdad? Especialmente por el dermatólogo, que debe observar si el hongo, si las lesiones son compatibles con una micosis. Entonces se debe hacerse un examen clínico minucioso por parte del dermatólogo. Entonces, si está la piel atacada, ¿verdad? Por un hongo o hay algunos signos o síntomas de que puede ser hongo, entonces hay que tomar muestras de las lesiones, ¿verdad? Porque presuntivamente pareciera, pero tenemos sí, que puede ser cualquiera de aquellas enfermedades, que puede ser una micosis, entonces definitivamente hay que hacer un estudio, un examen micológico y dar un diagnóstico para tener una certeza de si es hongo y dar un tratamiento, ¿verdad? Entonces, ya una vez tomada la muestra, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser las muestras? ¿Alguien me dice qué tipo de muestras van a hacer para diagnosticar una dermatofitosis? ¿Qué tipo de muestras pueden ser? Uñas, pelo y piel. Exacto, raspado de la piel, de las lesiones de piel o de uñas o de cuero cabelludo, perfecto. Entonces, pero antes de tomar la muestra hay que preparar al paciente, porque el paciente se le tienen que dar cierto tipo de indicaciones. El paciente no puede haberse puesto ningún tipo de antimicótico, por lo menos en 48 a 72 horas. Hay que, no se debe de poner ninguna crema oleosa ni nada que tenga aceites o algo para que no contamine la muestra y que pueda ser analizada correctamente. La toma de muestra tiene que ser hecha por un profesional entrenado y luego viene Doctora, el procesamiento de... ¿Sí? Para tomar esta muestra es recomendable que el paciente no se bañe. No necesariamente, no tiene nada que ver, porque el baño es superficial, ¿verdad? No tiene que ver si es por ejemplo, si es del cabello, la lesión siempre va a estar ahí. Lo que sí, por ejemplo, no puede usar jabones antimicóticos ni champú antimicótico en el momento que se vaya a bañar, ¿verdad? Se podría en ciertos casos excepcionales, pero no necesariamente, no afecta eso. Más que nada que no usen ninguna loción ni ninguna loción antimicótica, ¿verdad? Ni cremas antimicóticas, ni jabones antimicóticos en el momento de la toma de muestra, por lo menos unas 48 o 72 horas antes de la toma de muestra, ¿verdad? Ya de eso vamos a hablar hoy en el laboratorio un poquito más, porque ahorita nos vamos a tener que quedar hasta aquí en un ratito. Bueno, la muestra se procesa y que se le hace un examen directo. ¿Cuál es el examen directo? ¿Alguien sabe? De una muestra para investigar hongos en un raspado. KOH. El KOH, o sea, es un análisis de las escamas en un portaobjetos con hidróxido de potasio, ¿verdad? Y se mira al microscopio. Ya lo vamos a ver más profundamente en el laboratorio. Se le hace cultivo y se identifica con el cultivo y luego se interpretan los resultados, ¿ok? Bueno, nos vamos a quedar acá y esto lo vamos a retomar en el laboratorio. Entonces, aquí está cómo se prepara el paciente, no tiene que tener tratamientos antifúngicos previos, locales, ¿verdad? Durante unas semanas y orales de 2 a 3 semanas. Bueno, ya en 72 horas a veces es suficiente, pero si se espera una semana, si se tiene una semana sin antifúngico, mejor. Sin cremas, talco, maquillaje, lociones, antisépticos locales, uñas sin esmaltes, no demasiado cortas. En lo de las uñas se recomienda que se introduzcan en baños con agua y sal y cepillado durante 3 días para quitar todo lo contaminante, para que solo quede el agente causal en la lesión.
en los pies, con medias significa calcetines, ¿verdad? Calzado cerrado, sin talco ni desodorante. Bueno, entonces nos vamos a quedar aquí. Ya voy a compartirles el enlace para las